Paz de Cristo, hermanos y amigos. Bienvenidos esta tarde. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Apostólica de Tlapacoya con el mensaje de la palabra de Dios. Y nos sentimos gozosos, alegres por todo lo que Dios sigue añadiendo a nuestra vida. Aún en medio de este tiempo de emergencia, sabemos que Dios está con nosotros y que Él tiene grandes propósitos para nuestra vida. Esta tarde, el mensaje de la palabra es la santificación. Y tenemos este llamado de Dios para ser nosotros santificados. Vamos a leer en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23, y aquí estaremos estudiando el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es el proceso o el resultado de ser hecho santo. Cuando la santidad se aplica a cosas, a lugares y a personas, significa que ellos son consagrados y apartados para el uso de Dios. Cuando es usada en relación con las personas, puede tener una dimensión, o más bien tiene una dimensión moral, en la ética de Dios. Y cuando pensamos en la santificación a que ha sido llamado el pueblo de Dios, este pasaje que leímos nos enfoca cómo es que se efectúa nuestra santificación. Nuestra santificación se efectúa de parte de Dios. Reconocemos que la santificación es la obra de Dios, porque aunque el ser humano intentara santificarse por 1000 años, por sí mismo no lo lograría. Es una obra de Dios. Pero Dios no santifica forzosamente a nadie. No lo forza a que sea santificado. Dios santifica a quien se acerca a Él. Dios santifica a quien decide de todo corazón buscarlo. Entonces, la santificación es una obra de Dios. Es algo que Dios hace. Y esta santificación se hace manifiesta puntualmente mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hebreos 10:10 dice: santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados a través del sacrificio de Jesús. Somos santificados porque Él vino a reconciliarnos. La reconciliación que tenemos nosotros con Jesús es lo que nos santifica. Es lo que nos pasa de tinieblas a luz, de perdición a vida. Es lo que tenemos nosotros para poder buscar en bendición en el Señor. La santificación viene de Dios. Y por eso el pasaje nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es Dios el que nos santifica. Es Dios el que se mueve sobre nuestras vidas, haciendo una obra gloriosa sobre nosotros. Al mirar nosotros esta bendición, al recibir nosotros esa bendición, es que somos bendecidos de parte de Dios. La palabra de Dios nos lleva en ese proceso de santificación. Para que se efectúe la santificación, tiene que ser mediante la palabra. El Señor Jesús, al hablar con sus discípulos, al orar por sus discípulos, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios nos santifica. Nos lleva de la mentira a la verdad. Nos lleva en ese proceso maravilloso en que nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta
de cosas que jamás habíamos visto y nos pone en lo que Dios tiene planeado para nosotros. Muchas personas no les gusta acercarse a la palabra. No les gusta acercarse porque sienten el compromiso que esto implica. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra nos santifica. Somos santificados por la palabra de verdad. Y la palabra de verdad, indiscutiblemente, es la Biblia. Hay personas que me preguntan, ¿cuál Biblia? Hay muchas ediciones de Biblia, pero cuando dice Biblia o Santa Biblia, nosotros estamos en la confianza que ahí está la palabra de Dios, que estamos viviendo. Así que para que nuestra santificación sea hecha, nosotros necesitamos acercarnos a la palabra. Por eso insistimos que usted lea la palabra de Dios todos los días. Que todos los días haya un tiempo para ir a la Biblia y leer. Y si lo hace en familia, mucho mejor, porque da la oportunidad de dialogar y compartir. Otra forma para que se efectúe la santificación es la fe. Nosotros recibimos herencia entre los santificados por medio de la fe en Cristo. Hermano y amigo, tú no puedes ser santificado si no es a través de la fe. Tú no puedes ser santificado si no es a través de la fe. La fe puesta en Jesucristo. La fe puesta en nuestro Señor y Salvador. La fe que inunda el corazón de las personas y nos para ser santificados. La santificación nos permite acercarnos a Dios. La santificación es esa palabra que Dios tiene para nosotros y que nos da fuerza y ánimo. Que puntualmente Él nos hace santos. Nadie puede hacer, solamente Dios. Mira, mucha gente puede decir, no, es que es un santo. Conozco a tal persona, no, es un santo. Muchas personas podrán decirle a alguien que es un santo, pero el único que verdaderamente nos va a santificar es Dios. Solamente Dios puede santificar nuestra vida. Y surgiría la pregunta, ¿cuándo somos santificados? La santificación es una obra instantánea. Es una obra inmediata que sucede en el momento de la conversión. En el momento que nosotros ponemos nuestra mirada en Jesucristo como Señor y Salvador. Es el momento en que nosotros nos acercamos delante de Dios buscándolo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. La santificación sucede en el momento de la conversión. Sucede en el momento que nosotros seguimos a Cristo. Cuando una persona se convierte a Cristo, es santificada. Y hemos hablado muchas veces de la santificación, de la conversión. Y la conversión es que nosotros vamos por un camino. Y en un momento escuchamos una instrucción que nos habla de conversión.
de cambiar el rumbo de nuestra vida. Quienes en algún momento fuimos parte de alguna escolta o vimos alguna escolta en la escuela, iba la escolta marchando y decían conversión a la derecha, y toda la escolta empezaba a girar hacia la derecha, conversión a la izquierda, y toda la escolta comenzaba a girar a la izquierda. Pero cuando nosotros vemos la necesidad de seguir a Cristo, se nos dice conversión a Cristo, y nuestra vida tiene que tomar el rumbo de nuestro Señor Jesucristo. Convertirnos al Señor, convertirnos al Dios eterno y todopoderoso, que nuestra vida se enfoque. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, somos santificados. Somos santificados en el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va vivificando, el que nos va guiando. El Señor nos dijo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Si tú no sabes hacia dónde caminar, si tú no sabes cómo ser santificados, tienes que seguir a Cristo. Tienes que poner tu mirada en el Señor. Y si tu vida no está caminando hacia allá, tienes que hacer una conversión. Y cuando tú te conviertes a Cristo, tu vida es santificada. La santificación es esa obra preciosa de Dios. Pero como el Espíritu nos va a guiar, nosotros no podemos regresar de ese camino, sino que nuestro caminar debe ser en pos de Cristo. Debemos de ir en pos del Señor. Y para eso, nosotros tenemos que ir caminando con Él. Y ahí se da una segunda obra de santificación, una obra progresiva que continúa durante toda la vida, en que vamos siendo perfeccionados. Vamos siendo perfeccionados en la gracia que es de Cristo Jesús. De tal manera que cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos acercamos, vamos creciendo, vamos avanzando, vamos siendo bendecidos de lo que Dios tiene para nuestra vida. Tiene que haber un crecer espiritual. Y ahí está esa santificación continua, que como hijos de Dios, nosotros crecemos espiritualmente. Que como hijos de Dios, nosotros crecemos en esa búsqueda espiritual. Unos versos antes, en Primera a los Tesalonicenses 3:12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La santificación es progresiva. Es una obra progresiva en nuestro Señor. Y nosotros debemos de crecer y ser perfeccionados en la santidad del Señor. El pasaje que leímos al principio dice que Dios nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. No es solo el momento en que somos santificados, sino que vamos siendo santificados hasta el día que termine nuestra vida en la tierra. Hasta el día que termine nuestro caminar. Tenemos que ir siendo santificados. Y como un niño recién nacido tiene que crecer en Cristo, y que es un cristiano recién nacido, tiene que crecer. Si una persona, si un bebé nace en el ambiente natural, pero no crece, eso no sería normal.
que se quedara de 3 kilos y 50 centímetros toda la vida. Eso no es normal. Tiene que crecer ese ser humano en estatura. Así los hijos de Dios tienen que crecer espiritualmente. Que alguien que pone su mirada en Cristo no crezca espiritualmente no es normal. Se tiene que crecer en Cristo. Quien nace en Cristo es un recién nacido espiritual que tiene que crecer, tiene que avanzar. La conversión se debe de notar, debe dar evidencia. De repente vemos quien se encuentra sin crecer. Pasan los años y los años y los años, pero esa persona no crece en Cristo. Es un bebé espiritual. Y hermano y amigo, tú no puedes ser un bebé espiritual para siempre. Tú no puedes ser un bebé espiritual toda la vida. Tienes que ser santificado. Tienes que crecer espiritualmente. Tu vida tiene que avanzar. Tienes que ser llevado a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta bendición de ser santificados de esta manera nos lleva, como dice el pasaje que leímos al principio, a que todo nuestro ser integral, todo lo que somos, pensamientos, sentimientos, nuestro cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Y si nuestros días terminan, tienen que ser así guardados en lo que Dios ha prometido. Y entonces veremos el final de esa santificación perfecta y completa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, será manifiesta de forma maravillosa esa santificación, de que nosotros hemos sido hechos a imagen de Él. Decíamos el día miércoles, la instrucción del Señor: sed santos, porque yo soy santo. La santificación nos lleva a crecer espiritualmente hasta que nosotros lleguemos a esa bendición de Dios. Y entonces todo manto mortal será quitado. Ya no podrá oscurecer la vida y la luz que Dios pone dentro de nosotros. De manera que, siendo santificados, siendo glorificados, ahí será el estado perfecto. En esta tierra no es posible, pero santificados y glorificados por Dios, veremos esa completa obra del Espíritu de Dios. ¿Qué resultados nos trae la santificación? En primer lugar, somos unidos con Cristo. Se manifiesta la unión con Cristo. Somos uno con Cristo. Nos añadimos al cuerpo de Cristo. Cuando alguien es santificado, automáticamente viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Tú tienes que ser santificado para ser parte del cuerpo de Cristo. Y si algo sucedió en tu vida, que siendo llamado a la santificación no has podido crecer, Dios hace este llamado para que tú estés unido al cuerpo de Cristo, para que tú seas parte del cuerpo de Cristo en esa unidad, en ese precioso propósito de Dios. Cuando nosotros somos santificados, se manifiesta la perfección cristiana. Somos perfeccionados. Hay personas que les duele mucho cuando la palabra nos corrige. Hay personas que les duele mucho cuando
la palabra nos habla duro y nos confronta con nuestras realidades de vida que no agradan a Dios. Pero sabes, mi hermano y amigo, Dios te está perfeccionando. Como se perfecciona, como se pule un diamante. Una de las cosas que sucede con los diamantes es que al ser pulidos se les tiene que quitar parte de su forma que tenían cuando llegaron a las manos del experto joyero. Tiene que ser devastado, tiene que ser cortado para que pueda ser perfeccionado. Y Dios, al santificar tu vida, tiene que quitar algunas impurezas, tiene que quitar lo que opaca ese brillo que trae la santificación. Así que si tú eres confrontado por la palabra, es porque Dios te está llevando a la perfección cristiana, a ser santificado en el propósito de Dios. Cuando alguien es santificado, viene una separación de todo lo terrenal, de todo lo que es de este mundo, de todo lo que es pecaminoso. Y hay personas que no entienden el porqué de esta separación y dicen, es que esto no tiene nada de malo. Cuando nosotros entendemos de parte de Dios que hay cosas que no le agradan a Dios, tenemos que separarnos de ellas. Cuando yo me doy cuenta de que alguna actitud, de alguna práctica que había en mi vida no le agrada a Dios, yo me tengo que separar de ella como parte de esta santificación. La santificación nos da por resultado la separación de la carnalidad, de los deseos carnales, de las cosas que satisfacen a nuestra vida. Y necesitamos nosotros entender que esto no es en contra de la familia, que esto no es en contra de los amigos, sino en contra de la naturaleza pecaminosa que hay en este mundo. Dios nos ha llamado a la santificación. Pero uno de los resultados más preciosos que encontramos es la herencia eterna. Tal vez el gran resultado de la santificación es encontrarnos con la herencia eterna. Buscamos que todos los santificados en Cristo seamos coherederos con Cristo, coherederos de la mansión celestial, coherederos de la bendición eterna, coherederos de lo que Dios ha llamado a nuestra vida. No hay resultado más precioso que alcanzar salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran resultado de la santificación. Que algún día nos encontremos con el Señor en la bendición que Él tiene para nuestras vidas. Mientras tanto, esta santificación nos prepara para servir aquí en la tierra. Para que nuestra vida tenga un enfoque de servicio a Dios. Para que nuestra vida tenga ese enfoque de seguir a nuestro Señor Jesucristo en este caminar. Y hermano y amigo, si a ti te ha costado trabajo seguir a Cristo, tú necesitas buscar que Él te santifique. Tú necesitas escuchar el llamado de Dios, que quiere santificar tu vida, que para eso vino a morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo seamos santificados a través de su sacrificio y podamos seguir por el camino que nos va perfeccionando día a día. Si por alguna razón tu crecer se detuvo, necesitas pedir a Dios que te ayude a crecer. Si por alguna razón tu crecer se estancó, tal vez hay alguna enfermedad espiritual que no te ha permitido seguir creciendo,
Tú necesitas que el Espíritu de Dios venga y sane. El propósito de Dios es la santificación. Que tú y yo seamos santificados y que nuestra vida dé evidencia de lo que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Yo te invito esta tarde a que pidamos a Dios el ser santificados. Que escuchemos el llamado de Dios y nuestra vida camine en pos de Cristo, se convierta a Cristo y podamos seguir en ese camino de forma irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, esta tarde nos acercamos a ti, agradeciéndote por el llamado para ser santificados, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, que hace la diferencia para nuestra vida. Y Señor, queremos que tú nos llenes con tu presencia, que podamos convertirnos hacia ti y caminar contigo, alejados de todo lo que te desagrada, y poder alcanzar la cumbre de esta santificación, que es estar contigo en las mansiones celestiales. Dios bendito, ayúdanos. Nuestra carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto, Señor. Y por eso pedimos tu ayuda para crecer. Gracias, Señor, por tu palabra que nos guía y nos ayuda. Nos ponemos en tus manos esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano y amigo, sigamos buscando del Señor. Sigamos buscando esa obra de santificación sobre nosotros y que podamos ir en pos de Cristo. Sigue nuestras transmisiones todos los miércoles y viernes en punto de las 7 de la noche, y los domingos temprano a las 9 de la mañana estamos transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Iglesia Apostólica Tlapacoya Edomex, en Instagram, @IAFCJ Tlapacoya, y en nuestro canal de YouTube, IAFCJ Tlapacoya, donde estamos poniendo todos estos mensajes. Así que sigamos adelante, convencidos de lo que Dios tiene para nuestra vida. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que podamos seguir en esta bendición.